Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, me encantó verlos a través del Meet. Bueno, no estuvo del todo bueno porque se nos cortaba mucho, no los podía escuchar bien o ustedes no me escuchaban a mí, pero igual me encantó verlos. Ahí pasaron algunas recetas, así que no, está genial eso, me encantó. Bueno, voy a dejar acá en este videito un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo hasta ahora para que les quede y bueno, si no se acuerdan de algo poder repasarlo, ¿sí? Bueno, estuvimos viendo hasta ahora una clase de cuentos que son las fábulas, ¿sí? Las fábulas son solamente una clase de cuentos. Hay muchísimas clases de cuentos. Hay cuentos de terror, cuentos de misterio, cuentos maravillosos, cuentos fantásticos, ¿sí? Y todos los cuentos, todos los cuentos tienen como propósito entretener al que los lee, ¿sí? Eso es importante, entretener al que los lee. Las fábulas, al ser una clase de cuento, nos dejan una enseñanza, ¿sí? Pero no tienen el propósito de enseñar, sino de entretener, ¿sí? Son dos cosas distintas. Por un lado, son fábulas y nos dejan una enseñanza, pero el principal propósito es entretener al que los lee, ¿sí? ¿Se van a acordar de eso? Como toda fábula, nos deja una enseñanza. Las fábulas tienen generalmente como personajes a los animales, pero puede haber fábulas que no tengan animales y también son fábulas. ¿Por qué? Porque nos dejan una enseñanza y otra de las características de las fábulas es que muestran los defectos y las virtudes de las personas, o sea, las cosas buenas y las cosas malas, ¿sí? Los defectos son lo que no está tan bueno. ¿Qué más estuvimos viendo en estos días? Todos los cuentos son narraciones, las fábulas son narraciones. ¿Qué es una narración? ¿Qué partes tiene una narración? La introducción o el inicio, el desarrollo y el final o cierre. Entonces, en el inicio vamos a encontrar generalmente el lugar donde ocurren los hechos, el tiempo y los personajes. Eso es el inicio. Así que cuando ustedes vayan a escribir una fábula, en el inicio van a poner eso. ¿Dónde ocurre? ¿Cuándo ocurre? ¿Y cuáles son los personajes? En el desarrollo van a estar todas las cosas que ocurren, que le ocurren a esos personajes. Y el final es cómo termina la historia. Por eso, por ejemplo, si nos salimos un poquitito de las fábulas y nos vamos al cuento del sombrerero, de Juan el sombrerero, el cuento que les di esta semana para que vean en la página de la Dirección General de Escuelas, ahí tenemos bien clarito cómo empiezan, cómo están divididas las partes, bueno, y en todos los cuentos, si ustedes se ponen a mirarlo tranquilos, van a encontrar el inicio, el desarrollo y el cierre. Ese orden, ¿sí? Lo tienen todos los cuentos. Y ahí entra también lo que aprendimos en estos días, que es la secuencia narrativa. La secuencia narrativa es ese orden que tienen todos estos hechos, estas cosas que van sucediendo a lo largo de una historia, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que, no sé, empiece a llover en el cuento del sombrerero y que todos se vayan del sombrero y que finalice con que el sombrerero hace el sombrero. Ven que cambia, la historia no tiene sentido además. Entonces, eso es la secuencia narrativa. El orden en el que van sucediendo los hechos, uno después del otro. Y porque ocurre una cosa, después viene la otra. Aquí es donde tenemos que tener en cuenta también los conectores temporales, ¿sí? Cuando vamos a escribir algo para alguien, para que alguien lo lea y que pueda entender lo que yo quiero escribir y contarles, tengo que utilizar conectores. Por un lado, oraciones cortas. Tratemos de empezar, cuando empecemos a escribir, oraciones cortas. A veces si empiezo una oración y después de 3 renglones, 4 renglones,
hay un punto final, queda como muy largo, entonces voy utilizando comas para expresar una idea dentro de esa idea que yo quiero expresar en mi oración, y que una esté unida a la otra de una forma que se entienda lo que quiero expresar. Si yo digo, Juan hizo un sombrero, mi abuela cocinó una torta, los chicos están escuchando, sí, son todas oraciones, tengo 3 oraciones, pero ninguna de las 3 se relaciona con la otra. Entonces ahí no estoy contando una historia. Entonces, bueno, recordar un poquitito esto. Esto es lo que me interesa que les quede para estas clases que estuvimos, que tuvimos a través de la virtualidad. Eso sería lo más importante. Ya vamos a seguir mandando videitos para poder resumir un poquitito todo lo que vamos viendo y para que nos queden para sacarnos las dudas. ¿Sí? Bueno, les mando un beso grande, espero que les sirva. Hasta la semana que viene.